Hay momentos en la vida en los que el mundo se detiene. Momentos en los que todo lo que creías saber sobre las personas que amas se desmorona frente a tus ojos. Yo viví uno de esos momentos el día que llegué a mi casa y vi el espacio vacío donde siempre había estado mi viejo Chevrolet Impala del 67. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Las manos me temblaron mientras dejaba caer las bolsas del supermercado en la entrada. No podía ser. No ese carro. No sin preguntarme. No sin darme la oportunidad de despedirme. Cuando entré a la casa, mi hijo Daniel estaba sentado en el sofá, con su celular en la mano y esa expresión de indiferencia que los jóvenes de 20 años parecen haber perfeccionado. Me miró apenas un segundo antes de volver su atención a la pantalla. ¿Dónde está mi carro?, pregunté, y mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. Daniel suspiró, como si mi pregunta fuera la cosa más molesta del mundo. «Lo vendí, papá. Relájate». Esas dos palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. «Lo vendí». Como si fuera tan simple. Como si ese pedazo de metal y recuerdos fuera solo un objeto que podía desaparecer sin consecuencias. «¿Qué hiciste qué?», logré articular, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. «Papá, era una chatarra de todas formas», dijo Daniel, levantándose del sofá con ese tono condescendiente que había adoptado últimamente. «Ocupaba espacio en el garaje. Ni siquiera lo usabas. Y necesitaba dinero para...». «Ese carro no era tuyo para vender», exploté, y fue la primera vez en años que le gritaba a mi hijo. Daniel se quedó paralizado, finalmente prestándome atención completa. Pero en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi molestia. Vi esa mirada que decía, «Aquí vamos otra vez con el viejo dramático». «Papá, conseguí buen dinero por él. Te voy a dar la mitad. ¿Está bien?». Pero honestamente, ese carro ya no servía. Gastaba más en reparaciones de lo que valía. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en el sillón, con las manos cubriéndome el rostro. No podía llorar. No enfrente de él. No cuando claramente no entendería por qué. Antes de continuar con esta historia, si te está gustando y quieres apoyar este canal, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Todos los días subimos una nueva historia real que te hará reflexionar. También déjanos tu like si esta historia te está tocando el corazón. Y por favor, comenta desde qué ciudad nos estás escuchando o viendo. Nos encanta saber que nos siguen desde toda América Latina. Ahora sí, continuemos con la historia de este padre y su hijo. «No entiendes nada», dije finalmente, levantando la vista hacia Daniel. «Absolutamente nada». «Entonces explícame», respondió Daniel cruzándose de brazos. «Explícame qué tiene de especial un carro oxidado que ni siquiera prendía la mitad del tiempo». Me quedé mirándolo, tratando de encontrar las palabras. ¿Cómo le explicas a alguien el valor de los recuerdos? ¿Cómo le haces entender a un hijo que nunca conoció a su abuelo lo que ese carro representaba? «Ese carro era de tu abuelo Ramón», comencé, con voz temblorosa. «Lo compró el mismo año que nací yo. Era lo único valioso que tenía. Trabajó 3 trabajos durante 2 años para poder pagarlo». «Papá, lo sé», interrumpió Daniel. «Me has contado esa historia 1000 veces. Pero el abuelo murió hace 15 años. Ya es tiempo de...». «Déjame terminar», volví a gritar, y esta vez Daniel se calló, sorprendido por mi reacción. Respiré profundo, tratando de calmarme. Las lágrimas ya estaban brotando, sin importar cuánto intentara contenerlas. «Tu abuelo compró ese carro cuando tu abuela estaba embarazada de mí», continué. Era 1967, y ellos apenas tenían 20 años. Eran tan pobres que vivían en un cuarto prestado, pero tu abuelo soñaba con tener algo propio.
algo que representara que podía darle una vida mejor a su familia. Daniel seguía de pie, pero algo en su postura había cambiado. Ya no parecía tan seguro de sí mismo. Cuando yo nací, tu abuelo me llevó del hospital a casa en ese carro, y cada domingo de mi infancia, toda la familia se subía a ese Impala para ir al parque. Era nuestro ritual. Tu abuelo manejaba, tu abuela cantaba, y yo iba en el asiento trasero, sintiendo que éramos la familia más feliz del mundo. Papá, ese carro me vio crecer, Daniel. Me llevó a mi primer día de escuela. Tu abuelo me enseñó a manejar en ese carro cuando tenía 15 años. Tuvimos un accidente menor. Rayamos la puerta del lado del conductor, ¿ves? Ese rayón que nunca arreglamos porque tu abuelo decía que era nuestro rayón, nuestra historia. Ahora Daniel se veía incómodo, evitando mi mirada. Cuando conocí a tu madre, seguí, con una sonrisa triste. La primera cita que tuvimos fue en ese carro. Tu abuelo me lo prestó, lo lavó y lo pulió él mismo. Me dijo, «Hijo, este carro ha sido testigo de los mejores momentos de mi vida. Ahora le toca ser testigo de los tuyos». No sabía todo eso, murmuró Daniel. Cuando le pedí matrimonio a tu madre, lo hice en ese carro, estacionados frente al mar. Y cuando ella me dijo que estaba embarazada de ti, estábamos en ese carro, regresando de visitar a tus abuelos. Mi voz se quebró completamente. Las lágrimas caían libremente por mi rostro. ¿Tu abuelo murió de un ataque al corazón? ¿Lo sabías? Fue repentino. Yo estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Conduje como loco al hospital, pero cuando llegué, ya era tarde. No pude despedirme de él, Daniel. No pude decirle cuánto lo amaba, cuánto agradecía todo lo que hizo por mí. Papá, yo... 3 días después del funeral, tu abuela me llamó. Me dijo que quería que yo me quedara con el carro. Era de él, pero ahora es tuyo, me dijo. Sigue haciendo recuerdos en él. Eso es lo que Ramón hubiera querido. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían saliendo. Ese carro te llevó a ti del hospital cuando naciste. Te llevamos a la playa por primera vez en ese carro. Tus primeras vacaciones, tu primer día de escuela, tu graduación, todo en ese carro. Íbamos a arreglarlo juntos, ¿recuerdas? Era nuestro proyecto de padre e hijo para cuando tuvieras tiempo. Daniel se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Dios mío, susurró. Papá, lo siento tanto. Pero hay algo más, dije, y mi voz era apenas un susurro. Algo que nadie sabe. Daniel levantó la vista, confundido. Hace 3 meses fui al doctor por un chequeo de rutina. Me encontraron algo, Daniel. Algo malo. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. El rostro de mi hijo perdió todo el color. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería que me vieras como un hombre enfermo, admití. Porque quería que nuestros últimos momentos juntos fueran normales, no llenos de lástima y tristeza. ¿Últimos momentos? Papá, los tratamientos. No hay tratamiento, hijo. Me dieron 6 meses, tal vez menos. Ya llevo 3. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel me miraba con los ojos abiertos de par en par, incrédulo, devastado. Ese carro, continué con la voz entrecortada. Ese carro iba a ser para ti, Daniel. Era mi manera de dejarte algo más que un objeto. Era dejarte todos esos recuerdos, toda esa historia. Era asegurarme de que cuando yo ya no esté, tengas algo tangible que te conecte conmigo, con tu abuelo, con todas las generaciones de nuestra familia. No, no, no. Daniel empezó a negar con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Papá, lo voy a recuperar. Voy a encontrar a quien se lo compró y... ¿A quién se lo vendiste? Pregunté. A un hombre en Internet. Me ofreció $3,000. No tomé sus datos, papá. Solo me dio el dinero y se llevó el carro. No tengo manera de encontrarlo.
Daniel comenzó a sollozar, su cuerpo entero temblando. Se arrodilló frente a mí, agarrando mis manos. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Soy un idiota. Soy un hijo horrible. Yo solo necesitaba dinero para pagar mis deudas de la tarjeta y pensé que era solo un carro viejo. Nunca imaginé. Lo sé, hijo, dije, acariciando su cabeza como cuando era pequeño. Lo sé. No puedo creer que estés enfermo, y yo ni siquiera me di cuenta. He estado tan absorto en mi vida, en mis problemas estúpidos. He sido un hijo terrible, papá. Y ahora te queda tan poco tiempo, y yo... Pasaron los días. Daniel cambió completamente. Dejó de salir con sus amigos. Pasaba todo su tiempo libre conmigo. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de la vida. Me contó cosas que nunca había compartido conmigo. Sus miedos, sus sueños, sus fracasos. Nos volvimos más cercanos de lo que habíamos sido en años. Una tarde, 2 semanas después del incidente, estaba sentado en el porche cuando escuché el sonido de un motor familiar. Ese sonido ronco y particular que había escuchado toda mi vida. Levanté la vista y no podía creer lo que veía. Mi Chevrolet Impala del 67 estaba entrando al camino de la casa. Pero no era el mismo carro. Había sido completamente restaurado. La pintura azul brillaba como nueva. Las llantas eran nuevas. El cromo resplandecía bajo el sol. Daniel salió del carro con una sonrisa enorme y lágrimas en los ojos. ¿Qué es esto? Logré preguntar, levantándome del banco, sin poder creer lo que veía. Encontré al comprador, dijo Daniel, caminando hacia mí. Le explicó la situación. Resulta que él también perdió a su padre recientemente y entendió perfectamente lo que significaba este carro para nosotros. Me lo devolvió. Pero está completamente restaurado. Le pagué para que lo restaurara, explicó Daniel con orgullo en su voz. Vendí mi computadora, mi consola de videojuegos, mi televisor, todo lo que tenía de valor. Trabajé turnos dobles en 2 trabajos durante estas 2 semanas, y todos mis amigos hicieron una colecta cuando les conté la historia. Me acerqué al carro, tocando la pintura con reverencia. Era perfecto. Mejor que cuando era nuevo. Mira adentro, dijo Daniel suavemente. Abrí la puerta y me quedé sin aliento. En el tablero había una pequeña placa grabada que decía Ramón, Roberto, Daniel. 3 generaciones, un legado de amor. Y en el asiento trasero había un álbum de fotos nuevo. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Estaba lleno de fotos del carro a través de los años. Mi padre de joven junto al carro recién comprado. Yo de bebé en los brazos de mi madre frente al carro. Daniel de niño sentado en el capó. Todas nuestras memorias, cuidadosamente compiladas y preservadas. También encontré todas las fotos viejas y las restauré, dijo Daniel, su voz quebrándose. Quería que tuviéramos un registro de toda la historia. Y hay páginas en blanco al final, papá, para las nuevas memorias que vamos a hacer juntos en el tiempo que nos queda. No pude contenerme más. Abracé a mi hijo con todas mis fuerzas, llorando en su hombro. Él me abrazó de vuelta, igual de fuerte. Te amo, papá, sollozó. Perdóname por haber sido tan ciego, por no valorar lo que tenía frente a mí. Pero te prometo que voy a aprovechar cada segundo que nos quede. Y cuando ya no estés, voy a cuidar este carro como si fuera mi vida. Y algún día se lo voy a pasar a mi hijo, con todas nuestras historias. Ya me perdonaste al hacer esto, hijo, le dije. Esto es más de lo que jamás pude haber soñado. Nos subimos al carro juntos, como tantas veces antes. Encendí el motor y ese sonido familiar llenó el aire. Pero esta vez era diferente. Ya no era solo el carro de mi padre. Era nuestro carro.
El carro que conectaba a 3 generaciones. El carro que había sido testigo del amor de una familia. Manejamos hasta el mar, al mismo lugar donde le pedí matrimonio a su madre. Nos quedamos ahí, viendo el atardecer, hablando de la vida, de los recuerdos, del futuro que Daniel tendría sin mí. ¿Sabes qué es lo irónico? Dije después de un largo silencio. Tu error me dio el regalo más grande que podías haberme dado. Me mostró quién eres realmente, Daniel. Me mostró que criamos a un buen hombre, uno capaz de reconocer sus errores y hacer cualquier cosa para enmendarlos. Ojalá no hubiera tenido que cometer ese error primero, murmuró él. Los errores nos hacen humanos, hijo, y la forma en que respondemos a ellos nos define. Estoy muy orgulloso de ti. Pasé mis últimos meses haciendo exactamente lo que quería, creando memorias con mi hijo en ese carro. Manejamos por toda la costa. Visitamos lugares importantes de mi infancia. Le conté cada historia que podía recordar. Y él escuchó cada una, tomando notas, haciendo preguntas, asegurándose de que nada se perdiera. El carro ya no era solo un pedazo de metal. Era un puente entre el pasado y el futuro. Era la prueba de que el amor puede trascender generaciones. Y cuando finalmente llegó mi hora, Daniel estaba a mi lado, sosteniéndome la mano, prometiéndome que la historia continuaría. Porque los verdaderos tesoros nunca son las cosas materiales. Son las conexiones que creamos, las historias que compartimos y el amor que dejamos atrás. Y ese viejo Chevrolet Impala del 67 seguirá siendo testigo de todo eso, generación tras generación, por siempre.